Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Volviendo a nuestras raíces, este realmente es un tiempo de meditación muy, pero muy trascendente. Estoy seguro que el Señor lo ha puesto en el corazón para compartirlo con ustedes. Iniciando la serie Dios en mi elección, y a propósito de que estamos en un tiempo de elecciones, vamos a hablar continuamente de elegir. Imagínate que estás caminando por la calle y de repente alguien te sorprende con un micro y te dice, ¿por quién vas a votar? Tú sorprendido miras y la persona tiene su credencial en el pecho, es un encuestador. Tomas entonces conciencia de que estás frente a cámaras, eres la opinión pública en ese momento. Tu voz vale. Y si muchos piensan como tú, van a influir en la mayoría. Pero él es un desconocido. Y tú, por cierto, vas a medir todo lo que dices. Pero en cambio, si eso mismo ocurriera en el calor de tu hogar, si la pregunta se da en casa y es un familiar que te dice lo mismo, tú tendrías toda la libertad del mundo para decir voy a votar por él o no voy a votar por nadie, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera especial que es totalmente otra, la atmósfera familiar. Lo mismo puede ocurrir cuando tú abres la Biblia o abres una conversación y se habla de la iglesia primera, la iglesia primitiva, la iglesia con que nació el cristianismo. Surgen preguntas como esta: ¿por qué se expandió tan exitosamente esta iglesia primitiva? Déjame contarte que la Biblia dice que el día que nació la iglesia, 3.000 personas rindieron sus vidas a Jesucristo. Y en los primeros 300 años, un grupo insignificante con líderes casi analfabetos conquistó el Imperio Romano. ¿Y qué tenía de especial esa comunidad? ¿Cómo era esa comunidad que la opinión pública de entonces apoyaba? Bueno, cada semana dice que celebraban pequeñas reuniones sencillas en hogares importantes. No había lo que se llama templos. Lo hacían en sus casas, pero llamaban iglesias. Había dos factores que contribuyeron a crear un impacto nunca antes visto. Un factor social, porque había una comida muy deliciosa que cualquiera podía recibir una invitación, te invito a comer a mi casa. Con la seguridad que en aquella reunión esa persona iba a entrar en una atmósfera increíble, porque la gente que iba a estar allí era absolutamente distinta en ese momento, porque el factor espiritual, esa gente estaba gozando de su nueva vida en Cristo. Llevaban a familiares, amigos, vecinos, compañeros de labores. No era una comunidad política, no estaban buscando una elección política, no era un club social, tampoco era una afición deportiva, ni siquiera un concierto musical con música de moda. No, esta gente seguía a un carpintero que era más que un carpintero. Era Jesús, el Dios de la creación, hecho carne, hecho hombre, a quienes ellos seguían. Si en aquella época hubieran habido encuestadores y le hubieran preguntado a Ernesto Trenchard, ¿qué opinas tú de esa comunidad tan rara, donde todo el mundo está gozoso, donde todo el mundo tiene un tema que es tan grande que no puede quedarse callado? Ese hombre diría lo que escribió después, los principios básicos que quedan como normas permanentes para toda verdadera iglesia. Nos dicen que aquí, en este caso, en este primer siglo, tenemos algo para relacionarse, escucha bien,
con todas las actividades y problemas del siglo actual. O sea que cruza los siglos, nunca pasa de moda. La iglesia primitiva nunca ya fue, como dicen los jóvenes. Entonces nos ponemos un poco más serios y decimos qué principios marcaban las vidas transformadas de estos seguidores de Cristo. Bueno, tenemos que decir, mirando lo que dice Hechos 2:42, vivían perseverando en 4 elementos básicos. Y te aseguro que eso que era unánime en toda esa gente que estaba allí, se cumplía a nivel personal también. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 elementos. Déjame mencionarte por un instante algo de esos 4 elementos para que podamos ir reconstruyendo esa atmósfera que había en esas reuniones, que hacía que la gente que iba por primera vez no solamente era que quedara sorprendida, sino gratamente sorprendida, porque seguramente conocía a quien le invitó en su vida pasada y sabía que esa vida había sido transformada. El primer elemento que aparecía en ese verso es algo así como una auténtica sucesión. Y déjame explicártelo, porque años después, un judío llamado después Pablo tiene una serie de discípulos. Los sociólogos del occidente a Pablo le llaman el constructor del cristianismo, porque él escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y cuando él escribe a uno de sus discípulos llamado Timoteo, le dice: Timoteo, la clave está en siempre mirar la meta. No queremos que el mensaje se deforme, no queremos que la doctrina se modifique. Por eso es que el Señor Jesucristo vino y tuvo 12 apóstoles, uno que sabemos que fue llamado con unos planes de Dios. Pero esos 11 que quedaron, más Pablo, se convirtieron en los adalides del crecimiento de la Iglesia de Cristo. Los apóstoles proclamaron el impacto y la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Y aquí en la última carta que escribe Pablo, en 2 Timoteo capítulo 1, siempre escribiéndole a Timoteo, menciona una palabra que yo quiero que este día, domingo, en medio de las notas que estás tomando, pongas claramente: mi depósito. Porque él le dijo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, en ti y en mí. Y mira que estaba escribiendo el verso 14, porque 2 versos antes, en el verso 12, él habla de una manera un poco extraña, porque dice que él estaba siempre atento a guardar mi depósito para aquel día, para el día de la eternidad. Y mi depósito no significa lo que cualquiera con una lectura superficial podría entender. ¿Cuál es tu depósito espiritual? Tú le has encomendado tu vida al Señor, muy bien. Entonces ese es tu depósito. No está hablando Pablo de lo que yo le he encomendado al Señor. Sí, le he encomendado mi alma, le he encomendado mi vida, sino que el depósito no es lo que yo le he encomendado a Él, sino lo que Él me ha encomendado a mí, lo que Él me ha encargado a mí. ¿Y qué cosa es lo que me ha encargado a mí? Anuncia el Evangelio. Y todo debe usarse no solamente por lo que diga la gente, no solamente por las tradiciones, todo debe hacerse a la manera de Cristo y sus apóstoles. Y la Biblia lo declara con una claridad de mediodía. El primer elemento es perseverar en la doctrina de los apóstoles, por eso primero. Mira cómo estamos viviendo el siglo XXI, cómo estamos viviendo 2020, 2021.
Los auditorios están cerrados hoy día, pero la iglesia como una comunidad está viva, está viva. Pero sin embargo tú tienes tu depósito y ese encargo te lo ha dado el Señor, no te lo ha dado una entidad humana. Y si tú haces eso, ese encargo, ¿sabes qué? Va a ir más allá de tus días aquí en la tierra. Trascenderá tu vida en este mundo porque apunta a la eternidad. Cuando te das cuenta de eso, entonces puedes leer con toda confianza lo que escribieron esos apóstoles, porque la doctrina nunca cambia y los principios son inalterables. Así que si se trata de elecciones, el que elige a Dios elige guardar su depósito y lo trata como si fuera mi depósito. ¿Te das cuenta? Ese es el primero de los elementos. El segundo elemento, la auténtica comunión. Y Pablo escribió con una palabra griega que significa koinonía, comunión. ¿Qué cosa era la comunión? Tener en común las cosas. No hay nada más que mirar el hogar para encontrar que todos los que viven en esa familia tienen cosas en común. Comparten el baño, la cocina, comparten el menaje de casa, no cada uno tiene su plato, se lavan todos los platos, los cuchillos, los cubiertos, todo eso es de común uso. Y hay muchas cosas en la casa que se usan en comunión, ¿verdad? Eso significaba koinonía, pero la auténtica comunión era participación. Mira lo que cuenta el apóstol Pedro. Hablando de lo que Dios nos ha dado, lo que Cristo nos ha dado, dice que nos ha dado preciosas y grandiosas promesas para que por ellas llegases a ser, ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo lo ha hecho? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, se hablaba de haber huido de la corrupción. Esta palabra de moda, porque todo el mundo habla de corrupción en el Perú y en el mundo. Todo el mundo habla de corrupción. Todos son corruptos. Pero aquí nos dice la causa de la corrupción. Es solamente un concepto, concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Son los deseos exagerados, esos deseos que violentan los principios de Dios. Aquí en esta enseñanza de Pedro, un autor dice, aquí la palabra corrupción significa decadencia moral. Es una palabra dura, es una palabra real, que no tenemos por qué esconderla, porque todos hemos vivido en esa degeneración. Algunos han huido de esa degeneración. ¿Cuándo? Cuando conocieron a Cristo. ¿Por qué? Porque al conocer a Cristo comenzó una nueva vida que no tiene fin. Entonces dejamos lo que un autor dice duramente, elige entre ser un degenerado y pasa a ser un regenerado. Y si yo logro abandonar la corrupción del mundo y no participo de ella, entonces comienzo a participar de la vida de Jesús y sus valores y sus principios y su guía maravillosa. Y no importa mi pasado, y mi cambio comienza a sorprender a mis familiares, a mis amigos, mis compañeros de trabajo. No tengo que esforzarme porque ahora tengo otra visión de vida que trasciende esta vida. Y esto pasaba con la iglesia primera. La gente que se congregaba allí tenía un testimonio frente a la ciudad. Y la ciudad, la opinión pública de la ciudad los apoyaba, los tenía en buen concepto. Pero también había un testimonio del cielo, porque dice que en cada reunión Dios, no los hombres, no los líderes, no la buena comida, dice que Dios en cada reunión añadía los que habían de ser salvos. ¿Te das cuenta que la decisión venía de lo alto? Te lo dejo para que lo confirmes. Por eso te digo, no importa tu pasado, lo que importa es lo que hagas hoy día.
y tú puedes volver a tus raíces porque Dios te creó para Él. Eso nos lleva al tercer elemento. Yo le llamo la auténtica partición. Lucas, que escribió el tercero de los evangelios, también escribió el libro de los Hechos. Y este libro de los Hechos nos cuenta que Lucas acompañó al apóstol Pablo hasta que el día que el apóstol murió. Y él podía vivir ese tercer elemento, el valor de ese tercer elemento de la iglesia primera. Escribió, por ejemplo, cómo Pablo estaba en el Asia, en Éfeso, en Hechos capítulo 20, verso 7, y nos relata lo que ocurrió, porque él es como un historiador allí. Y dice, el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. No era cuestión de partir una hogaza de pan, no. Así había logrado envolverse lo que hoy día se llama la Cena del Señor, en esa reunión de comida y de compañerismo y de comunicación del Santo Evangelio de Jesús. Pablo les enseñaba y dice que al día siguiente, después de haber partido el pan, después de haber comido, habló largamente hasta el alba y después se fue de viaje. La partición del pan llegó a ser el nombre de toda esa reunión. Otros le llamaban el ágape, que después fue en la calidad del amor, y llegó a ser central ese nombre. Pero esa partición, había una partición donde había una cualidad que la anunciaba y que la distinguía. Lo que hoy día se llama en la tecnología lo interactivo. Es decir, el que iba a esa reunión no iba con las manos vacías. No estaba esperando tu dinero ni cosa por el estilo, porque allí en esa reunión había palabra de Dios. Los líderes enseñaban y proclamaban la palabra. Y los participantes, todos los que iban, compartían lo que habían recibido de Cristo en la semana. Compartían reflexiones espirituales, bendiciones, cambios que se habían dado, etcétera, etcétera. Y proclamaban la palabra. Y los participantes se inspiraban. Algunos llevaban una canción, otros llevaban un poema para Jesús. Todo inspirado en lo que los discípulos, los apóstoles enseñaban. Por eso ese tercer elemento nos lleva a decir, sí, tengo que elegir participar con la vida del Rey de Reyes, Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y nos queda un cuarto elemento, el último, la auténtica oración. Ellos comprendieron que a pesar de que tenían el Espíritu Santo en su corazón, que les guiaba cada día, cualquier esfuerzo que querían hacer, cualquier cosa que querían cambiar, cualquier detalle que querían modificar de su conducta, de su genio, de su carácter, tenía que ser llevada al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Por eso, cuando Pablo escribe a la iglesia en Filipos, le dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y mira lo que interviene, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que enseñó el Señor en el Sermón de la Montaña. El Señor Jesús dijo que el afán por lo material olvida que la paz de Dios puede guardar el ser emocional del hombre y su ser racional también. Y eso describe un vínculo vertical. Por eso es que esas reuniones eran buenas, no porque había ceviche y arroz con pato. ¿Me entiendes, querido hermano? Sí, la comunión de comer juntos era lindísima, pero allí la gente estaba hirviendo de ganas de predicar a Jesús, de contar lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas.
Era la misma enseñanza de siempre. ¿Te das cuenta? Por eso te digo que había un vínculo vertical. Y cuando uno tiene ese vínculo vertical, uno llega a entender esta enorme realidad que muchos no reconocen. Yo no puedo vencer el pecado, tú tampoco. Necesitamos de Jesús. ¿Y qué hace la oración? Bueno, la oración tiene un valor. Alinea mi voluntad, lo que yo estoy pidiéndole al Señor, con la voluntad de Dios. Y cuando se da ese alineamiento, entonces la respuesta vendrá del cielo para ti, para mí. Dios quiere oír de ti esa rendición. Si anhelas una nueva vida, si estás cansado de la corrupción que hay en este mundo de la cual tú y yo participamos de alguna manera, recuerda lo que el gran Moisés escribió cuando estaba en el desierto y él estaba a punto de morir. En Deuteronomio 30, 19, Moisés le dice al pueblo de Israel: hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y Dios te dice: elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. ¿Te das cuenta que habla de una trascendencia más allá de tu vida terrenal? ¿Te das cuenta que Dios te está llamando a dejar una huella? Es un llamado personal e íntimo. Por eso la elección es vigente para ti. Elige la vida bendita para poder contagiar hasta lo último de la tierra con el mensaje restaurador de Jesucristo, nuestro Señor. Dios te bendiga. Vamos a orar entonces. Si tú estás cansado de vivir en este mundo absolutamente confundido, es tiempo de pedirle a Dios que venga e intervenga en tu vida. Y si tú quieres hoy, puedes abrir tu corazón y decir: Señor Jesús, te invito, entra en mi corazón. Acaba con ese cúmulo de recuerdos tortuosos, tristes de mi vida. Límpiame, pacifícame de esos celos, de esos resentimientos, de esas envidias, de esas codicias. Pacifícame, Señor. Quiero ser un seguidor tuyo. Por eso te abro las puertas de mi corazón, porque sé que tú vienes a limpiarme, a pacificarte, a pacificarme y a quedarte en mi corazón. Elige esa vida bendita para poder contagiar a otros hasta lo último de la tierra. Si tú quieres hacerlo en esta mañana, sigue orando en este momento. Dile: Señor, soy pecador, como todos los seres humanos, pero sé que en ti puedo encontrar perdón y vida nueva. Puedo encontrar esperanza, que yo la quiero. Estoy cansado de vivir de fracaso en fracaso. Señor, allí está mi corazón abierto. Entra y hazlo tú. Yo no puedo cambiar. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu perdón. Amén. Amén.